Esta es la realidad. Queda eliminado de la Copa América al no poderle meter un gol a Ecuador. México está fuera y de esta forma se escribe otro rotundo fracaso, porque los federativos de la Federación Mexicana de Fútbol dijeron que en este torneo mínimo semifinales. El fútbol mexicano está en una crisis inacabable por causa de muchos factores. Primero que todo, por la gente que lo dirige. Hoy yo veo con mucho orgullo a nuestros dos equipos. Me hubiera encantado ver más, pero son las circunstancias de este torneo. Este torneo es muy competitivo. Vamos a tener una liga de 2 ligas. Vamos a jugar 77 partidos en un mes contra la MLS en Estados Unidos, un torneo oficial de FIFA. ¡Esto es una mierda! Eso no lo ves en ningún lugar del mundo, ni lo vas a ver. Somos la envidia hoy de Europa, de Sudamérica. Y en segundo lugar yo pondría la pobrísima competitividad que tienen los equipos en la actualidad, aunado a que nos hacen jugar torneos intrascendentes como lo es la Leagues Cup, en donde los gringos, dicho sea de paso, están arrasando con nosotros. ¡Oh! Lo falló Malagón y Colorado Rapids está en semifinales. Sin embargo, al sur del continente, específicamente Brasil, compite en los principales torneos de nuestro continente. Es una realidad de que el fútbol brasileño es mucho mejor que el fútbol mexicano por escándalo. Quien diga lo contrario está bastante perdido. Es totalmente urgente que nuestro fútbol cambie de una vez por todas. Así que váyanse por algo porque esto se pone bastante interesante. Primero que todo vamos a pasar a describir de forma clara cómo se desarrolla el fútbol en Brasil, de tal manera de que todos estemos súper enterados de cómo es la movida en aquellos lares. Es importante saber que el fútbol brasileño, a diferencia del nuestro, consta de varias temporadas que parten desde los campeonatos estaduales hasta torneos tan importantes como lo son la Copa Libertadores, la Sudamericana, la Copa de Brasil y claramente el campeonato local, o mejor conocido como el Brasileirao. Partamos con los campeonatos estaduales o estatales. Es simple y llanamente los torneos que se disputan en cada estado de Brasil. Es de suma importancia saber que dichos campeonatos se juegan antes del torneo regular y muchas veces son considerados como pretemporadas, de tal forma que los equipos que se encuentren dentro de las 4 divisiones de Brasil lleguen en condiciones para pelear por el título en sus respectivas categorías. Esos campeonatos suelen comenzar a finales de enero o bien a comienzos de febrero para luego finalizar en marzo. Los estaduales tienen una razón de ser y es la siguiente: debemos tomar en cuenta que Brasil es un país inmenso en donde muchas veces se hace complicada la logística con los traslados. A modo de aminorar esos ajetreos se crearon estos campeonatos y por ende permitió que los equipos brasileños, ya sean pequeños o de mayor escala, comenzarán a tener mucho mayor roce y sobre todo dio pie a que los clásicos brasileños tuvieran un significado y relevancia mucho mayor, que a posteriori le darían el grado de tensión que hay cuando se juegan dichos clásicos en el torneo regular. Por ejemplo, el Campeonato Mineiro hizo posible que los clásicos entre Atlético Mineiro y Cruzeiro trascendieran más allá de las fronteras del estado de Minas Gerais. De hecho, estos campeonatos estaduales permitieron que los 12 grandes de Brasil afianzaran su poderío y jerarquía tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Brasil consta de 27 estados y por ende se juegan 27 campeonatos estaduales. Los más importantes son los siguientes: el Campeonato Carioca, en donde juegan Flamengo, Botafogo, Fluminense y Vasco da Gama; el Campeonato Paulista, en donde juegan Palmeiras, São Paulo, Corinthians y el Santos; el Campeonato Mineiro, en donde juegan Atlético Mineiro y Cruzeiro; el Campeonato Gaúcho, en donde juegan Gremio e Internacional; el Campeonato Paranaense, en donde juegan el Atlético Paranaense y el Curitiba. No alcanzo a nombrarlos todos puesto que estamos dejando de lado equipos como el Cuiabá, Criciúma, Vitória, Bahía, entre otros. Ahora bien, esos campeonatos tienen otro propósito, además de dominar su propio estado. Quienes salen campeones, subcampeones o que llegan a instancias importantes en esos campeonatos logran cupos directos a las distintas fases de la Copa de Brasil. Ahí sí depende de qué equipo estemos hablando, porque no es lo mismo que el Athletic salga campeón a que salga campeón el Atlético Mineiro. Y hablando de la Copa de Brasil, es un torneo muy parecido a lo que fue la Copa MX, en donde mezclábamos equipos de la Liga de Expansión con equipos de la Primera División. En este caso literalmente todo el mundo juega, ya que justamente representan a las 27
27 entidades federativas brasileñas. La razón por la cual se creó este torneo fue por el clarísimo descontento de algunos federativos de fútbol brasileño al ver que no tendrían oportunidades ciertas de enfrentar a los más poderosos del país. Al crear estas competiciones se barajó la idea de que las mismas les permitieran clasificar a torneos tan importantes como lo es la Copa Libertadores. Generalmente los equipos de menor nivel arrancan en fases previas del campeonato para recién clasificar a las instancias más importantes. Sin embargo, se han dado casos en donde equipos como Cruzeiro comienzan las fases previas para luego caer de forma inverosímil contra equipos como el Sousa. Los equipos que se encuentran peleando la Copa Libertadores con el fin de agilizar la logística se clasifican de forma automática a la tercera fase y además se eliminó la posibilidad de alcanzar la Copa Sudamericana y solo se puso como foco principal la Libertadores. Ahora sí hablaremos del Brasileirão en su modalidad de la Serie A o Primera División. El campeonato regular consta de 20 equipos. De esos 20 equipos, los primeros 4 mejor posicionados se clasifican a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los que se ubiquen entre los puestos 5 y 6 también clasifican a la Libertadores, pero tendrán que disputar la fase previa. Del puesto 7 al 12 clasifican de forma directa a la Copa Sudamericana. Del 13 al 16 se mantienen en Primera División, mientras que el 17 al 20 se irán a la Segunda División. Actualmente el Brasileirão cuenta con los siguientes equipos: Fortaleza, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Bahía, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Vasco da Gama, Inter, Juventude, Grêmio, Bragantino, Criciúma, Fluminense, Vitória, Corinthians, Cuiabá y Atlético Goianiense. La modalidad es súper sencilla de entender, puesto que se juegan partidos de ida y vuelta, que dicho sea de paso son todos contra todos. El que salga primero a final de la temporada es el que se corona como campeón brasileño. Tal es así que los partidos de la liga brasileña difícilmente tienen un parón por tema de eliminatorias o de fechas FIFA. El Brasileirão continúa su curso con total normalidad, y para poner un ejemplo de esto, Atlético Mineiro jugó contra Inter, mientras que en los Estados Unidos se disputaba la Copa América. El partido de México contra Venezuela coincidió en ese día. No debemos olvidar que tanto la Copa de Brasil como la Libertadores y Sudamericana se juegan en medio de la temporada, por lo cual representa un constante estado de competición de todos los equipos brasileños que se encuentran en esas instancias. Estamos hablando de que un equipo brasileño promedio puede llegar a jugar más de 50 o 70 partidos al año, y si un equipo brasileño tiene buenas campañas en Libertadores o en la Sudamericana, el número asciende de forma estratosférica. Ahora que ya hablamos de cómo se mueve la cosa en Brasil, ahora pasaremos a explicar cómo va la cosa en la Liga MX. Nuestro fútbol consta de 5 categorías. La primera claramente es la Liga MX, que todo el mundo ya conoce. Luego se encuentra la actual Liga de Expansión, la cual se llamaba anteriormente como la Liga de Ascenso, y de ahí nos encontramos con la Liga Premier o Segunda División, la cual es un equivalente al tercer nivel del fútbol mexicano, y por último a campeonatos semiprofesionales que aspiran a llegar a esos niveles. Tal y como podemos ver, en nuestro país se mueve de forma súper diferente a lo que ocurre en Brasil. De entrada, tenemos un sistema de ligas algo confuso y complicado de entender, pero aquí iremos desmenuzándolo paso a paso. Nuestra liga como tal consta de 18 equipos, dentro de los cuales 6 se clasifican a la ronda de liguilla, mientras que los equipos clasificados desde la séptima a la 10ª posición tienen que jugar fases de repechaje para recién clasificar a la liguilla o a la ronda final. Un dato fundamental es que nuestra liga se divide en 2 temporadas, el Clausura y el Apertura. El campeón del Clausura y el campeón de la Apertura se enfrentan en un encuentro para definir al campeón de campeones. Si un equipo mexicano sale campeón en ambas temporadas, no se disputa tal partido. El resto de los equipos de la tabla mantiene su permanencia en Primera División, y es aquí en donde entramos a un terreno sumamente escabroso que ha matado de forma casi tragicómica a nuestro fútbol. A raíz de la inestabilidad económica de varios equipos que componían el ascenso y por la incapacidad de estos de cumplir con innumerables requisitos irrisorios para acreditar un infame proceso de certificación, todo empezó a convertirse en la receta perfecta para el desastre. Por otro lado, la afición en cada partido era cada vez menor, y sin duda esto se tradujo en pérdidas económicas, y como consecuencia nadie quería patrocinar a una liga que no tenía atractivo dentro del mercado. Hasta ahora conté la versión oficialista, pero ahora vamos a contar la verdadera cara de todo esto. Primero que todo, es importante saber que en México imperan enormes consorcios que hacen y deshacen a su antojo en el fútbol, con tal de forrarse los bolsillos de los preciados dólares que ingenuamente la afición sigue aportando para mantener el negocio a flote. Estamos hablando de un selecto grupo de dueños, dentro de los cuales encontramos a Televisa, el Grupo Salinas, Grupo Pachuca, Cementos Cruz Azul, Grupo Orlegui, Grupo Caliente, TV Azteca, OmniLife y FEMSA. La idea central es que estos grupos han actuado en pro de mantener sus arcas llenas y descender a un
una categoría menor implicaría la pérdida estratosférica de sus ganancias económicas. Esto claramente no lo podían permitir. Esta infame medida fue hecha exclusivamente para elitizar aún más la liga y atraer inversionistas poderosos que sigan manteniendo a flote el negocio sin el peligro de que sus inversiones se pierdan. Se está implementando forzadamente un modelo tipo MLS que nada tiene que ver con nuestra historia y con nuestra tradición futbolera, la cual, dicho sea de paso, se redujo a nada, con el fin de rascar los dólares que ingenuamente la pochiza aporta cuando va a ver a la selección mexicana o a cualquier equipo mexicano jugar partidos totalmente moleros que de nada sirven para el crecimiento futbolístico de México. ¿Recuerdan cuando hablamos de los requisitos? Bueno, uno de ellos será llegar a un aforo de por lo menos 20,000 aficionados en cada uno de los estadios de la Liga de Ascenso, y además de eso, dichos estadios debían contar con una infraestructura que para esos equipos era casi imposible de lograr. ¿Ya ven que todo tiene que ver con todo? Regresando a la Liga MX, recordemos que el resto de los equipos que no alcanza liguilla o repechaje mantienen la categoría, pero quienes se quedan colistas en la tabla, e incluso los que se mantienen en la categoría como tal, deben pagar cuantiosas multas que van en pro de ayudar, entre comillas, a los equipos de la Liga de Expansión para que logren sanear su economía. Es así como funciona el fútbol mexicano, ni más ni menos. Francisco Venegas. Omar Mendoza. Ahora, ¿por qué no se puede implementar algo como lo que se hace en Brasil? La respuesta tiene varias aristas que debemos tocar. Si ustedes se fijan en la tabla del Brasileirao, vemos equipos grandes como Corinthians en la zona de descenso, mientras que equipos como Gremio o Fluminense, el actual campeón de la Libertadores, luchan por no caer en la zona de descenso. A diferencia de lo que sucede aquí, en Brasil se prioriza mucho más la calidad futbolística de cada equipo y se incentiva a la competencia, al implementar una ley casi pareja con todos los equipos que componen el campeonato brasileño. Claramente los dirigentes brasileños tampoco son unas blancas palomas, puesto que sí existe una tendencia clarísima para beneficiar a equipos del eje Sao Paulo y Río, y que además tanto el arbitraje como el VAR es tan deficiente como el nuestro a raíz de las controvertidas decisiones que se toman en la cúpula brasileña. Sin embargo, esto lo tocaremos en otro video. Los equipos brasileños, en promedio, valen mucho más que los equipos mexicanos por la simple razón de que en Brasil se vive el fútbol como parte de la vida diaria, aunado a que Brasil es una de las economías más poderosas de América. Los propios hinchas aportan importantísimas sumas de dinero en cada encuentro, permitiendo que los clubes tengan la capacidad económica de poder realizar fichajes importantes y que claramente puedan subsistir dentro del sistema de ligas del país. Es importante mencionar que la visibilidad de Brasil en el fútbol es brutal. El hecho de que los equipos brasileños dominen torneos como la Libertadores hace de que tengan un poderío mucho más marcado y por ende permita que sus jugadores sean visoreados por equipos de alta clase europea. Lo que sucede con nosotros es de no creer. A diferencia de Brasil, México antepone el dinero antes que el fútbol. Esto quiere decir que si un jugador mexicano de buena calidad y que destaca en la liga, difícilmente tiene oportunidades de ser fichado por algún equipo europeo de una liga top. A los dueños no les interesa vender a sus jugadores por su precio real, ya que tienden a aumentar de forma exagerada su valor, haciendo que los clubes interesados desistan de inmediato de concretar dichos fichajes. Somos una liga que tiende a importar jugadores en fase de retiro y que, para colmo de males, los dueños terminan invirtiendo sumas ingentes de dinero solo para que más tarde esos paquetes terminen siendo una vendida más de humo. Pasa también que cuando hablamos de jugadores mexicanos en el exterior, la gran mayoría actualmente termina regresando, puesto que el nivel no les da para mantenerse en Europa. La seguidilla de decisiones irrisorias por parte de representantes y dueños usureros ha convertido al jugador mexicano en un producto totalmente desechable para Europa. Muy pocos logran afianzarse y ganarse a pulso un lugar en Europa, aunque se trate de ligas medianitas como la holandesa, rusa o danesa. Como un dato no menor, aquí en México es imposible llevar a cabo torneos estaduales, puesto que a diferencia de Brasil, nuestro país no cuenta con tantos equipos para cubrir todos los estados de la república, y eso que somos más de 130 millones de habitantes. El fútbol ya casi no es tema de conversación aquí, por todo lo que estamos platicando en este video. La diferencia entre ambas ligas es colosal, pese a que ambas cotizan bastante bien en el mercado futbolero. La Liga MX brilla más por los dólares que gana que por su fútbol, mientras que el Brasileirao brilla tanto por su poder adquisitivo como el fútbol que ofrece. Lamentablemente, el folclore y la tradición futbolera mexicana se ha reducido prácticamente a cenizas a raíz de todo el negocio que se hace con tal de que los dueños se enriquezcan más y se mantengan vigentes en la cúpula. El descaro es total. Si quisiéramos imitar en algo al Brasileirao, sería en la forma en cómo se organiza, puesto que es inadmisible que una liga normal no tenga descensos. Ahora bien, la idea de que juguemos un campeonato único, es decir, sin clausura ni apertura, ayudaría a mantener a los 18 equipos en constante competencia, y si a eso le añadimos que el primero de la tabla salga campeón, ya no se premiaría la mediocridad de quienes llegan a la reclasificación. Considero que la competitividad en la Liga MX empezaría a incrementar, y
nos permitiría por lo menos tener un nivel aceptable. Por otro lado, si existieran dueños con amor al fútbol y no a la lana, tendríamos canteras mucho mejor preparadas y con mejores prospectos para tener ese nivel que tanto soñamos tener futbolísticamente y, por qué no, envidiamos futbolísticamente. El apoyo que se le da a los jóvenes jugadores brasileños debería existir en México para que podamos aspirar a cosas importantes. Hablar de esto es sumamente complejo y estamos dejando otros puntos importantes en el tintero, pero la realidad es que si queremos ser realmente buenos en el plano futbolístico, es el momento de empezar a trabajar en serio y dejarnos de mamadas. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo con sus amigos, hagamos que este canal crezca y que sobre todo conformemos una bonita comunidad. Y además quisiera saber la opinión de ustedes. ¿El fútbol mexicano tiene la capacidad, tiene los recursos para poder imitar aunque sea un poco al Brasileirao? Me encantaría leerlos en la caja de comentarios. La idea es de que aquí en México conozcamos un poco más al Brasileirao y que además los brasileños también conozcan esta parte de nuestro fútbol. Me despido, nos vemos a la próxima. Cambio fuera.